Hola amigos de Casa Quillari, muy buenas noches. Hoy es martes de Diálogo de Saberes. Bienvenidos. Estamos con Mafe Valencia. Hola Mafe, ¿cómo vas? Muy buenas noches para todos, contentísima de estar nuevamente con Casa Quillari y el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar de algo delicado pero que nos va a enseñar muchísimo de nosotros mismos, que son las 5 heridas del alma. Correcto. Bueno, las 5 heridas del alma, como Mafe lo dice, son esas que impiden ser uno mismo. Hay 5 grandes heridas a las que nos enfrentamos a diario, que son heridas de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y cuando se activan estas lesiones en nosotros, adoptamos ciertas máscaras, es decir, un comportamiento que en realidad no corresponde a lo que somos realmente. ¿Sí? Ni tampoco corresponde a lo que haríamos en una situación normal. Entonces, afectan muchísimo nuestro diario vivir. Es importante reconocer estas heridas en nosotros para empezar a hacer procesos de sanación. Y en la medida en que se haga este proceso, vamos a mejorar tanto las situaciones que tengamos, las relaciones interpersonales, como la relación con nosotros mismos. Entonces, empecemos, Mafe. Bueno, cabe también destacar, Victoria, que estas heridas por lo regular se están dando desde que nos están gestando o en nuestra primera infancia y que las traemos en el inconsciente marcadas, no somos conscientes de ellas y por eso es que a veces nos forja partes de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces también vale la pena aclarar eso porque a veces atacamos a los demás diciendo es que usted hace esto o lo otro, pero no caemos en la cuenta que son cosas que vienen del inconsciente y de mucho atrás, incluso de nuestro árbol genealógico. Es correcto. Sobre todo eso, no somos conscientes, el 95% está en el inconsciente y solo el 5% en el consciente. Entonces, al momento de traer ese inconsciente al consciente es donde empezamos a reencontrarnos, a comprender qué pasa con nosotros mismos, qué es lo que está sucediendo con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro árbol genealógico, quizás con algunas enfermedades también. O sea, es un conjunto de muchas cosas. Cuando lo traemos al consciente es donde empezamos a entender y empezamos a sanar. Entonces es bien importante eso. Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, cuéntanos más de la primera herida. ¿Cuál es? la primera herida es la herida del rechazo. Casi siempre se da porque tenemos algún problema con el progenitor del mismo sexo. O sea, si somos mujeres con nuestra mamá o si somos hombres con nuestro papá. Y se da más o menos entre la concepción y el primer año de edad. Es fácil reconocerla porque incluso, mira, el cuerpo las manifiesta y los cuerpos de las personas que tienen la herida de rechazo son muy delgadas, como muy pequeñitas, eh, extremadamente chiquiticas, todo el tiempo parecen niños. Es un cuerpo seco, como que no, de eso que de pronto como que no tiene como mucha carnecita, a veces como lo decimos coloquialmente, y tienen también como un cuerpo un poco contraído. Esto también, pues, la persona que sufre de la herida del rechazo son personas que están constantemente dudando de si tienen el derecho incluso de existir o no, o si merecen lo que tienen o no. Buscan la soledad, son muy retraídos, no les gusta llamar la atención, porque pues si en el momento en que tienen la atención no saben qué hacer con ella, prefieren no apegarse a cosas materiales, porque pues esto les impide huir, y se preguntan muchísimo si son capaces de producir algo bueno, ya sea para ellos mismos, ya sea para su entorno, ya sea para el planeta. También pues vemos que quien tiene la herida de rechazo siempre está sintiéndose inferior, mmm, y tiene una conducta huidiza. O sea, son personas que a veces sí se les enfrenta a algo que están haciendo mal, que no necesariamente es para atacarlos, pero si se les llega a enfrentar, siempre van a buscar huir, siempre van a buscar que poner el foco de atención en otra cosa, menos en eso.
Siempre están considerando que los demás son interesantes, que lo del otro es mejor. Y bueno, básicamente es eso. A veces la herida de rechazo es tan profunda que se rechazan ellos mismos, pero también tienden a rechazar a los demás. Ok, bien interesante. Bueno, ¿y cuál es el peor miedo que tienen ellos? El miedo que tienen ellos. Es que el rechazo es una herida muy, muy, muy grave. El peor miedo que tienen ellos casi siempre es pánico a todo. Es el pánico a todo. Ok, sí, es bien, bien delicado, ¿no? Sí, bastante. Bueno, adicional a esto tenemos una siguiente herida que es la herida del abandono. Esta herida tiene la máscara de la adicción, ¿sí? El origen es una lesión sufrida por el progenitor del sexo opuesto entre 1 y los 3 años aproximadamente. El cuerpo de esta persona carece de tonos, un cuerpo largo y esbelto, con espalda redondeada y caída, de pronto curva, ¿sí? Como si la columna y los músculos fueran incapaces de mantenerse erguida. Entonces es como encorvada la espalda un poco. Tiene la opinión y la propiedad de la opinión y la aprobación de los demás constantemente. No se siente lo suficientemente nutrido emocionalmente, necesitan que les estén dando constantemente apoyo, piden apoyo todo el tiempo, tienen altibajos emocionales, en un momento está feliz, al instante está triste, de repente está eufórico, después está de mal genio, entonces es muy voluble también una persona con herida del abandono. Es una persona que dramatiza bastante, ¿no? Cae en ese juego de victimizarse aún más ante la situación. No le gusta hablar de sí mismo, no le gusta exteriorizar. Pide ayuda, pero con cosas quizás superficiales, pero lo realmente importante se lo guarda. Y su mayor miedo es la soledad, precisamente porque fue abandonada, ¿no? Mucho de Exacto. eso tiene que ver, por ejemplo, yo lo noto, por ejemplo, cuando dicen que llora un niño, ¿cierto? Un bebecito, y dicen, ay, esto déjelo ahí, que coja pulmones, que llore, que se le Sí, quita. No, estás abandonando a ese niño, porque es que los niños cuando están en esa edad lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen chichi, lloran porque tienen sueño, lloran porque tienen frío, es su forma de comunicarse, ¿sí? Si lo estás dejando que llore, lo estás dejando, está siendo abandonado de una u otra exacto. manera. Si estés a 2 metros, él se siente abandonado porque no está ahí con la mamá, con el ser que lo Sí, acompaña. Entonces, desde ahí, desde ese mismo gesto tan pequeñito que nos parece insignificante, estamos generando herida de abandono, que más adelante va a repercutir en esa persona que se va a enfrentar a la vida y a N cantidad de situaciones que les van a hacer reflejo a esa situación de abandono. ¿Sí? exacto. ¿Qué sigue? Bueno, la herida que sigue es la herida de la humillación. Esta se despierta más o menos a los 2 años, 2 a 3 años aproximadamente, y es cuando ya empezamos a hacer ciertas funciones nosotros solitos, como de comer, organizar, mantenernos limpios, ir al baño solo, hablar, a escuchar, incluso a empezar a entablar conversaciones. Generalmente se vive con la madre o la persona que está encargada de nuestro cuidado. En el cuerpo se caracteriza por tener un cuerpo grande, la cara redonda, un cuello grande, abultado, ¿sí? En la espalda son bastante gruesitos. El comportamiento básicamente es de el masoquismo, frecuentemente se está avergonzando a sí mismo, es de a veces de las personas que cometen un error y lo maximiza, ¿no? Comete un error pequeño y, ay, ya soy un bobo, soy un tonto, cosas así, por ejemplo. Mm, Cree de sí mismo que es sucio, que es desordenado, le cuesta reconocer y asumir su belleza, su sensualidad. Mm,
no le gusta mucho darle el placer a los sentidos, por ejemplo, entonces consentirse para él va a ser complicado, comerse algo que le gusta o algo, porque pues, siempre va a tener como ese pequeño rechazo. Muchas veces se puede sobrecompensar comiendo, por lo regular, pero pues también puede sobrecompensarse con otras cosas, pero por lo regular es con la comida. Y su peor miedo es la libertad. También pues cabe destacar que es que nosotros a veces no tenemos una sola herida, tenemos varias y Claro. tenemos un porcentaje mayor de una misma herida, pero podemos incluso tener las 5 heridas en nuestro inconsciente. Claro que sí. Ahí lo importante es, a raíz de esta información, empezar a indagarnos qué es lo que tenemos, con qué llegamos, ¿no? Sí. ¿Qué nos hemos agarrado de la vida para ciertas situaciones y empezar a identificar realmente cuáles son las heridas que traemos, ¿sí? Bueno, esa fue la herida de la humillación. Ahora seguimos con la herida de la traición. Esta persona con la herida de la traición se pone la máscara del controlador, porque ya se sintió traicionada en algún momento, entonces necesita controlar de alguna manera la situación que se presente para que no lo vuelvan a traicionar, ¿sí? Entonces, el origen fue que vivió con el progenitor del sexo opuesto entre los 2 y 4 años aproximadamente, en el momento en que se desarrolla la energía sexual, generando el complejo de Edipo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es el complejo de Edipo? Pues que se enamora, por decirlo de alguna forma, las niñas del papá y los niños de la mamá, ¿cierto? Sí. Esa es la base de ese complejo. Entonces, quienes hayan estado en esta situación tienden a tener esta herida de la traición. Cuando el cuerpo que exhibe se muestra con fuerza, con poder. En los hombres, por ejemplo, tienen los hombros más anchos que la parte inferior del cuerpo, un triangulito. En las mujeres, la parte inferior del cuerpo más ancha que los hombros, como una forma de pera contorneada, ¿sí? Cuando mayor sea la simetría entre la parte superior e inferior del cuerpo, mayor será la lesión de esa traición, ¿no? Es muy importante entonces también notar que son un poco intransigentes, que quieren mostrar a los demás que, que ellos son capaces de hacer todo. Seguidamente a esto están interrumpiendo constantemente a la otra persona, responden antes de que la otra persona diga algo, se enojan con facilidad, se consideran trabajadores irresponsables por esa misma fuerza que quieren demostrar y ese poder, tienen dificultad para confiar y no se muestran vulnerables. Entonces también es ese aguante todo el tiempo porque no muestran su vulnerabilidad, porque no muestran realmente la sensibilidad que tienen. Entonces quieren controlar absolutamente todo, se ponen un caparazón para no mostrarse débiles en ningún momento. El miedo más grande es la separación, la disociación, la negociación, que los alejen, que los desvinculen de alguna actividad, ¿no? Sí. Es básicamente lo que tiene esta herida de la traición. Exacto. Bueno, la quinta herida es la herida de la injusticia, que se presenta con el padre del mismo sexo y se da más o menos entre los 4 y 6 años, cuando ya estamos empezando a formar nuestra personalidad y ya somos seres separados de nuestros padres, ¿no? El cuerpo es un cuerpo recto, rígido, siempre la espalda está derecha lo más perfecta posible. Tienden a ser de talla pequeña. Son las personas que siempre uno las ve a veces ajustándose con cinturón la ropa, ¿cierto? Y en la nuca tienen el cuello muy, muy rígido. Precisamente por esta rigidez, son personas que carecen de flexibilidad en todo sentido. Son perfeccionistas y a veces tienen cierta tendencia a ser envidiosos. Se apartan de los sentimientos, buscan ser perfectos, se justifican todo el tiempo. Les resulta difícil de pronto admitir o que cometieron un error o que tienen algún problema y que necesitan ayuda.
dudan mucho de sus elecciones, entonces a veces, ay, es que quiero tal cosa, pero la otra también, o no sé por cuál de las dos elegirme, entonces tomar decisiones a veces se les dificulta mucho. Son fríos y les cuesta mostrar afecto, ¿cierto? Son personas extremadamente racionales y muchas veces se justifican en que tengo que tomar la mejor decisión y se ponen a mirar miles de argumentos, pero al fin y al cabo no toman ninguna. El peor miedo es muy gracioso porque ellos, a pesar de que se muestran muy fríos, el peor miedo de ellos es precisamente la frialdad hacia ellos. Entonces ellos siempre, a pesar de que no lo estén pidiendo, necesitan sentirse queridos y amados. Qué difícil, ¿no? Qué difícil todo lo que guardamos. Es complejo, sí, bastante. Y cómo tenemos que aprender a identificarlo para ver cómo sanamos también, ¿no? Porque eso nos va martillando toda la vida y no nos damos cuenta de alguna forma Sí, cómo afecta, ¿no? Solamente exactamente. cuando hablamos de ese tipo de cosas y empezamos a analizarnos, ay, yo tengo esto, yo tengo lo otro, es que nos damos cuenta del porqué de muchas cosas, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es cuando empezamos a usar las máscaras. Cada herida, como tú lo decías, cada herida tiene una máscara. Ahí empezamos a usar las máscaras porque es una manera de compensar esa herida que tenemos y no nos damos cuenta de que lo que hacemos es profundizarla más. Es cierto. Bueno, sí, es bien complicado. Ahora me gustaría hacer como una pequeña descripción de ese vocabulario que generalmente se usa en cada herida, ¿no? Para que nos identifiquemos a ver en qué estamos. Por ejemplo, en la herida del rechazo, dicen generalmente, los demás son más interesantes que yo, poco importa lo que yo haga, haz lo que quieras, a mí no me afecta en nada, yo no los culpo por haberme dejado, nadie me valora, no valoran mi esfuerzo, ¿sí? Como que ellos mismos se rechazan en lo que hacen, ¿no? Y buscan situaciones, generan situaciones en las que van a ser rechazados. Ellos mismos lo hacen. La provocan. Exactamente. En la del abandono, ¿qué pasa? En el abandono, bueno, en el abandono por lo regular estamos usando esa máscara de la dependencia y son personas que tienden a veces a crearse enfermedades, ¿cierto? Para llamar la atención. Entonces el vocabulario es estoy solo, me siento solo, siempre me abandonan, me toca a mí cargar con todo. Por lo regular les gusta, por ejemplo, que a veces los inviten a algo, a alguna reunión, así la rechacen, así no vayan a ir, pero les gusta sentir que están siendo tenidos en cuenta, y por lo regular terminan no yendo, son los primeros que no van, ¿cierto? Solamente que lo tengan en cuenta, el Eso, saber qué pensaron en invitarlos, pues. exactamente. Son personas que tienden a abandonar proyectos, ¿sí? Y que se apegan mucho a los demás. Se apegan que incluso se abandonan a ellos mismos y se entregan. Entonces siempre están diciendo yo entregué más, yo di más, no me dieron a mí nada o no me dieron a cambio, No me ¿sí? dio lo suficiente. Exactamente. Es correcto. Como son tan dependientes y causan como ese ahogo, pues los terminan rechazando. Entonces ahí era cuando yo te decía que ellos mismos generan ese rechazo, lo producen, porque Sí, ya ahogan tanto que es imposible sostener la situación. vale. Sí, es muy cierto. Bueno, seguido a esto, vamos con la herida de la humillación. Y las palabras que con más frecuencia se usan o se dicen es ser indigno, no merecer, que hablan con muchos diminutivos, ¿no? Entonces, tengo una ideita, voy a hacer el almuercito, estoy dando ejemplos ahí al azar, ¿no? Sí, Ujú. entonces está muy marcada esa herida de la humillación cuando una persona minimiza todo lo que hace y se siente poco merecedor de las cosas que llegan, ¿no?
Exacto. Es bastante evidente en muchos que sienten que no merecen nada bueno, ¿no? Hay que hacer Ujú. ahí un cambio de chip, por decirlo de alguna forma, y una reprogramación, porque la vida está en merecimiento, estamos aquí para merecer cosas lindas, y pues si estamos poniendo barreras, pues no vamos a permitir que las cosas lindas lleguen a nuestra vida, ¿no? Exactamente, Bueno, exactamente. sigue la de la traición, Mafi, cuenta. Bueno, para la traición, las frases que suelen usar es ¿me entiendes? Y cuando a veces preguntan el ¿me entiendes? No es para confirmar que la persona está o bueno, más bien, es para confirmar que la persona está de acuerdo con lo que estamos diciendo, más no porque en verdad estemos preocupados por si comprendió o no, o por si fue comprensible esa idea. Entonces está más el como buscando la reafirmación, ¿no? Porque Pides pues como ellos, una, sí, pides como una aprobación. exactamente, exacto, porque es que ellos tienden a ser controladores, incluso asumen esa máscara, la del control. Entonces, siempre están buscando, son las típicas parejas que les decimos tóxicas, ¿sí? Que eso, pues ahora todo es tóxico, ¿no? También Sí, estamos la llegando al palabra extremo. de moda. Exacto, pero entonces ya si alguien te llama, pues, ay no, el tóxico. No, pero estas personas son las que siempre están buscando que les sean fieles, que se comprometan, garantizar que el otro está cumpliendo con su compromiso. No, no a veces no son tolerantes, se muestran fuertes y responsables y emiten a veces opiniones y juicios así rápidamente, sin conocimiento de causa. Porque siempre están buscando controlar, que todo sea en el tiempo justo, cuando ellos dicen, que sean puntuales y les cuesta a veces delegar. Entonces siempre están buscando la aprobación, cuando trabajan en grupo incluso, buscan es la aprobación, pero no el conjunto como tal. Correcto, sí es cierto. Bien. Seguimos entonces con la herida de la injusticia. En esta herida es probable o es frecuente que la persona diga, no hay problema, no pasa nada, eh, bueno, está bien. Es como que Mm. asumieran o quieren mostrar que asumen que todo está bien, que no pasa nada, que a ellos no los toca, pero realmente hay un volcán de cosas que les está pasando por dentro que sí los toca y sí los afecta. ¿Sí? Sí, Entonces, son esas personas que frecuentemente le dicen al otro, no, Fresco, todo bien, no hay problema, no pasa nada, tranquilo, tranquilo, y es que por dentro tienen ese montón de emociones revoloteando y volviéndolos una nada. Entonces, es bien delicado porque encontramos mucho de eso, ¿no? bastante, bastante. Todo el tiempo, no pasa nada, tranquilo, no Mm, pasa nada, sí, siempre pasan cosas, siempre hay exacto, cosas que pasan dentro de uno y pues que movilizan y lo martillan también por dentro. Entonces hay que ser cuidadosos también. Pienso que en el trato con el otro, ¿no? Es ese reconocimiento también de ponernos en los zapatos del otro y de alguna forma saber que también viene con heridas, que también viene con golpes de vida y que muy seguramente por esos golpes de la vida y de esas heridas es que reacciona como reacciona, ¿no? ujú, sí. Entonces es ese reconocer y esa empatía con el otro y con nosotros mismos también, porque a veces también nos damos muy duro sin saber qué Exacto. es lo que pasa realmente. Sí, claro, hay que darse amorcito a uno mismo y volver consciente lo inconsciente, porque es que esto, como lo decíamos al principio, es totalmente inconsciente, actuamos y no lo estamos pensando ni lo estamos a veces meditando en su momento, pero ya son formas que hacen parte de nuestra personalidad y empezar a curar estas heridas siempre nos va a llevar a una evolución, tanto espiritual, y no estamos hablando de religión, sino de espiritual, de cómo te sientes tú con tu entorno, contigo mismo, con tu familia, con todo lo que está pasando alrededor tuyo, una evolución emocional también, una evolución incluso psicológica.
Entonces es importante empezar a sanar todas esas heridas, porque es que no somos culpables de que las tengamos, pero sí somos responsables de irlas sanando. Es correcto, sobre todo eso, ¿no? No hay que dejarlas pasar por alto. Si ya tenemos la información, pues hacer la tarea, ¿sí? Exacto. Porque obvio, no somos culpables de lo que pasó con nuestros ancestros. Por ejemplo, en el árbol genealógico encontramos muchas cosas que nos afectan a nosotros, que están implícitas en el clan familiar Mm. y que en algún momento, si hacemos ese ejercicio del árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta de que hubo maltrato, hubo traición, hubo N cantidad de cosas y que eso afectan en nuestro inconsciente realmente, que afecta también al consciente directamente. Sí, Entonces, si hacemos ese análisis, ese barrido de información y entendemos qué pasa, pues tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio y de sanarlas para también no solamente sanarnos nosotros, sino sanar las generaciones que vienen. Es importante. exactamente. Sí, mira, y ese también es uno de los pasos para empezar ese proceso de sanación, ¿no? Lo primero, pues, es reconocer que estamos heridos, que nos sentimos heridos, que actuamos porque nos sentimos heridos. Y ese segundo paso es aceptarlo, que es prácticamente lo que estamos hablando en este momento. Aceptarlo no quiere decir, ay, sí, estoy herido y ya. No, aceptarlo es, bueno, tómate tu tiempo de tener todas esas emociones que te produce estar herido, pero no te pongas ya más máscaras. Ya no te pongas más máscaras. Ser consciente. Exacto, acepta esa herida, acepta que de alguna manera te estabas protegiendo, que asumías ciertas máscaras para protegerte, para cuidarte, que era un acto de amor hacia ti mismo, incluso hacia los demás, eh, pero aceptarla. Ya cuando lo aceptamos, podemos pasar al tercer paso, en que ya pues nos dimos el derecho y nos permitimos haber sufrido esa herida. Y el cuarto paso es ya soltar y una aceptación total por quien realmente somos, ya sin heridas y sin máscaras. Es correcto. Y aparte de eso, pues como ser nosotros mismos, ¿no? Ver nuestro reflejo real de quiénes somos, nuestras características, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, ver realmente qué somos y no ponernos esas máscaras ya identificadas, ¿no? Analizar cada situación y pensar antes de hacer algo, antes de actuar, antes de hablar, antes de expresarnos con el otro. Es bien importante. Sí. Bien, en esa experiencia, nosotros sabemos cuando nos estamos sanando, por ejemplo, del rechazo, cuando ocupas tu lugar, te afirmas, te manifiestas en amor. Si alguien parece olvidar que existes, no te sientes incómodo internamente, ¿sí? O sea, pasas por alto eso, no te afecta realmente. En el abandono, cuando estás sanando, se siente bien con uno mismo, se siente muy bien cuando se está solo. No quiere decir que vamos a estar solos toda la vida y que voy a ser un ermitaño, no. Pero en los momentos en los que estoy en soledad en mi hogar, pues no siento esa necesidad terrible de es que tengo que estar con alguien porque si no, no me siento bien. No, es disfrutar esa soledad, ¿sí? Entonces es bien importante y pues no buscamos llamar la atención, no hacemos drama por las cosas que suceden, ¿sí? Y en la humillación, sabemos cuando estamos sanando, cuando le das prioridad a tus necesidades antes que a las de los otros. A veces en la humillación buscamos satisfacer al otro. En este momento es indispensable también el cariñito, lo que hablábamos ahorita, el amor propio, es amarnos nosotros, prestarnos atención, saber que si estamos enfermos nos cuidamos, que si necesitamos algo lo hacemos, que nos damos un gustico, que nos queremos. Sí, es eso. Exacto. Mira que ahí también es muy importante el poner límites. El poner límites. A nosotros siempre se nos enseñó a que a todo le tenemos que decir que sí, que tenemos que compartir. Es muy chistoso, ¿no? Porque cuando niño uno, ay, mira, comparte tu galleta, porque es bueno compartir. Pero ya cuando adultos no vamos a estar, ay, venga, yo le comparto mi carro. ¿Sí? Sí, claro. Ese tipo de situaciones. Y hay personas que no saben poner límites y que no saben decir no. Y esta herida empieza a sanar cuando ya en algún momento dice, no, no.
no No lo quiero, voy a hacer, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. pues no me nace hacerlo, Ujú, ¿sí? Es tan simple como, por ejemplo, si llega una persona y te está pidiendo plata constantemente prestada, ejemplo, y ujú. tú siempre sí, 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 pues ya sabes que no te está pagando, por ejemplo, pues di no, no, no le presto más porque yo sé que usted no me ayuda, usted no retribuye el favor que le hice, ¿sí? En relaciones de pareja también, pues si uno no quiere estar con X persona, no hay que permitirlo, simplemente decirlo, manifestarlo, no, no quiero estar y chao, Exacto. ¿sí? Es bien importante eso. Poner límites no solamente con las personas de afuera, sino también con la familia. A veces hablamos de familias tóxicas, Mm, ¿sí? Relaciones familiares tóxicas. Y también es bueno decir, hasta aquí permito que me digas esto, hasta aquí permito lo otro, hasta aquí sí poner límites porque están pasando o transgrediendo de alguna forma nuestro espacio, vulnerando nuestro espacio, nuestra esfera, por así decirlo, ¿no? sí, es Pero, verdad. pero sí es necesario protegernos y la única forma de protegernos es poniendo límites y diciendo, no, hasta aquí vamos. Exacto. Eso es Porque bien pasa mucho en importante. la familia. Ay, es que yo soy su mamá, es que yo soy su tío, es que yo soy su papá. Y pasan situaciones incluso a veces gravísimas con las justificaciones que yo soy el papá o la mamá. Bueno, Hay que saber, hay que saber decir no a tiempo. por ejemplo, pasa mucho, y eso es muy triste, ¿no? Con los chiquitos, algunos papás y padrastros o personas que están Mm, ahí al lado de las mamitas abusan de los niños con ese mismo argumento, ¿cierto? Con la obligación, no es que yo soy su papá y usted tiene que hacerme caso. mm. Y es muy triste porque pues lleva a sumarle más heridas y más frustraciones y más situaciones terribles a una persona, ¿no? Exactamente. Y Y es, y es sí, deber de cada uno, porque nosotros no nacimos ni vinimos aquí para sufrir. Y es deber de cada uno empezar a sanar esas heridas. Duele, es difícil, son procesos largos, complejos. Nadie dice que es fácil, pero sí es deber de cada uno ir sanando, porque nosotros llegamos aquí para ser felices, no para deberle nada a nadie, ni para es sentirnos culpables, ni para dejar que nos echen las culpas, porque no es así. En realidad eso es una falsedad. Es correcto, Mafe, sí es verdad. Bien, bueno, esa es la de la humillación. Ahora la de la traición. Sabemos cuando estamos sanando, cuando te alteras menos o nada por las situaciones repentinas que sucedan, ¿sí? Cuando no buscas ser el centro de atención, cuando permites que el otro manifieste sus inconformidades o sus opiniones sin nosotros pasar por encima de esto. Si logras algo especial, te sientes bien solo con tu reconocimiento. No hace falta que te estén reconociendo los demás, sino por puro amor propio uno dice, qué bien me siento por lo que estoy haciendo, ¿sí? No Sí. importa si otros lo hacen o no lo hacen, pero pues es uno echarse flores también. Y es muy Ese satisfactorio y muy cariñito que uno se bonito. tiene que dar. Mm, Exacto. Y por último, la injusticia que se está sanando se manifiesta cuando te permite ser menos perfeccionista, cuando cometes errores sin entrar en cólera o criticar o matarte la cabeza, cuando te muestras más sensible, cuando lloras delante de los otros sin perder el control, cuando te manifiestas, cuando dices lo que piensas sin temer al que dirán, ¿sí? Entonces, todas estas heridas empiezan a sanar o nos empiezan a mostrar que se están sanando en nosotros cuando estas situaciones comienzan a suceder y nos percatamos que están pasando, ¿sí? sí. Somos autónomos, menos dependientes del plano afectivo, cuando pedimos ayuda sin esperar que el otro se extrovierta para darla, ¿sí? O sea, todos necesitamos ayuda, pero no estamos ahí martillando, venga, ayúdeme, 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 ayúdeme. Sí, como el Sí, porque cuento, tampoco es obligación estar ayudando. exacto, el otro también puede decir, no, no quiero ayudarte, y ya, Ujú. ¿sí? Y toca hacer las cosas y ya, listo, sin ponerle drama a la situación.
básicamente, ¿sí? Es eso, es también como entender que el otro también tiene su burbuja, también tiene sus situaciones, sus heridas, y no está en obligación de hacer nada por nosotros, ¿sí? Que nosotros Exacto. somos responsables de nosotros mismos a partir de nuestro amor propio. Y es nuestro conocimiento, nuestra construcción como seres, nuestro reconocimiento del inconsciente y consciente, de todas las habilidades que sabemos. Mejor dicho, somos responsables con todos nuestros poderes, con Así nuestros es. poderes, claro, porque esos son cositas que vienen en el paquete de cada uno, Mm. únicamente. Este es un Muy bien. tema muy bonito, ¿no? Es un tema que le toca a uno la sensibilidad, porque uno, o sea, a medida de que por ejemplo, a medida de que lo estábamos hablando, yo reconocí dos heridas en mí. Caramba, bueno, yo llevo el proceso también para sanarlas y es fuerte, es duro, es sensible. Entonces, Sí, yo creo que no tenemos una, tenemos varias. uh-huh, Unas en mayor medida que otras, pero sí están ahí implícitas. Entonces, esa es la tarea, identificar de esa manera entonces las heridas que tenemos cada uno de nosotros, buscar herramientas de sanación, de aceptación de lo que somos, de cambio, ya después de saber que tenemos, empezar a transformarlas, quitar esas máscaras que nos carcomen todos los días y que pues no permiten que fluya tan bonito la vida, ¿no? Porque son máscaras que de todas formas dificultan el, el, el estar con el otro, el compartir con el otro, las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Y empezar ese proceso de sanación para pues llevar una vida de una forma más bonita, más sana. Este simplemente es como la conclusión del ejercicio de las 5 heridas del alma. Bueno, Mafe, no sé qué más tienes que decir, cuenta. por ahora quiero que estén muy pendientes de Casa Killari porque vamos a estar haciendo cursos, vamos a continuar todos los martes en vivo, pero no se pueden perder ni un solo detalle de Casa Killari. Tienen que estar muy, muy pendientes. Exactamente. Bueno, mi Mafe, entonces pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este diálogo de saberes cada martes muy puntuales a las 7 de la noche. Vamos a estar también subiendo toda la información en canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, mejor dicho, en todos lados vamos a estar ahí con Casa Quillar y donde quieran nos pueden ver y compartir. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Mafe. Gracias a todas las personas, a la tribu Casa Quillari que está con nosotros, visualizándonos. Y los esperamos el próximo martes en punto de las 7 de la noche con un tema maravilloso. Los esperamos. Mil y mil gracias. Chao, chao. Una feliz partida y un feliz reencuentro. Chao Feliz a y todos. mágico martes. Chao, chao.